Capítulo 51. Temprano a la mañana siguiente, Orochimaru, completamente equipado y preparado, se dirigió a la oficina del Hokage. Como nuevo líder de su equipo, ahora era responsable de asumir misiones en nombre de su escuadrón. Siendo discípulos de Hiruzen, los tres, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya, tenían mucho margen de maniobra en lo que respecta a las misiones. Sus misiones no eran obligatorias. A Orochimaru y su equipo primero se les preguntaba si estaban disponibles. Si querían aceptar la misión, podían hacerlo. Si no, no había presión. En esencia, su participación en las misiones dependía de su estado de ánimo y disponibilidad. Las razones eran claras. Primero, eran discípulos del Hokage, así que, naturalmente, recibían un trato preferencial. Pero segundo, y más importante, Orochimaru no era un ninja cualquiera. También era uno de los investigadores clave en el desarrollo científico de Konoha. Konoha contaba con muchos ninjas hábiles, pero pocos podían contribuir a la investigación científica como Orochimaru. Por lo tanto, la aldea le dio libertad en la elección de misiones para que pudiera centrarse en proyectos más importantes. Debido a esto, Jiraiya y Tsunade también se beneficiaron de esta indulgencia, siguiendo el ejemplo de Orochimaru en la elección de tareas. Cuando Orochimaru entró a la oficina, Hiruzen pareció un poco sorprendido de verlo. «¿Te acaban de nombrar capitán, y ya estás ansioso por empezar las misiones?», preguntó Sarutobi, arqueando una ceja. «Estoy cansado de quedarme en la aldea y quiero salir un rato», respondió Orochimaru casualmente. Aunque Orochimaru tenía un plan de entrenamiento claro, el progreso era lento. Sabía que aún era demasiado joven para alcanzar plenamente sus objetivos a largo plazo. Si quería ganarse la confianza de Danzo y adentrarse en experimentos más controvertidos, primero necesitaba dominar técnicas avanzadas como el trasplante de células. Sin embargo, su investigación sobre el cultivo celular aún estaba en sus primeras etapas, y tomaría tiempo antes de lograr un progreso real. Mientras tanto, Orochimaru pensó que sería bueno familiarizarse con el mundo exterior de Konoha. Al oír esto, Hiruzen rió suavemente. «Es cierto. Lo que más necesitas ahora es entrenamiento práctico. Entonces, ¿qué tipo de misión te gustaría emprender? ¿Ves?». Este era el trato que recibía un discípulo del Hokage. No solo podían elegir sus misiones, sino que incluso se les preguntaba qué tipo de misión preferían. «El nivel de la misión debe ser lo más alto posible», dijo Orochimaru en tono tranquilo. Aunque los tres aún eran oficialmente genin, su fuerza superaba con creces ese rango. Si bien aún no estaban listos para misiones de rango S, las de rango B estaban dentro de sus posibilidades. Hiruzen asintió pensativo. Sabía que sus tres estudiantes progresaban rápidamente, y asignarles misiones más avanzadas era el siguiente paso lógico. Sin embargo, como su maestro, aún debía considerar su seguridad. Tras deliberarlo un poco, Hiruzen seleccionó una misión de rango B relativamente segura, aunque desafiante: escoltar una caravana a la tierra de los arrozales. El viaje podría entrañar cierto peligro, pero era improbable que los enemigos que encontrarían superaran el nivel de Chunin. Esta misión les proporcionaría experiencia práctica sin suponer un riesgo excesivo. Orochimaru aceptó el pergamino de la misión, pero antes de que pudiera irse, la puerta se abrió de golpe y Jiraiya entró corriendo. «Orochimaru. Orochimaru. ¿Te dieron una misión de rango S?» ¿En serio?», gritó Jiraiya con entusiasmo, casi saltando de entusiasmo. Tras él, Tsunade lo seguía, con el rostro cubierto de líneas negras de exasperación. Tsunade suspiró y negó con la cabeza, señalando a Jiraiya mientras hablaba. «Le dije que no, pero insistió en venir de todos modos. Ahora está convencido de que estamos a punto de aceptar una misión de rango S». «¿Rango S? Jajaja». Hiruzen no pudo evitar reír. «Jiraiya, los genin no pueden aceptar misiones de rango S». ¿En serio?, gruñó Jiraiya, frustrado. «Últimamente, todas estas misiones han sido muy aburridas. ¿No podemos buscar algo más emocionante?». A pesar de haber sido derrotado repetidamente tanto en el entrenamiento como en la vida, el entusiasmo de Jiraiya nunca pareció decaer. Siempre estaba listo para el siguiente desafío. Orochimaru levantó el pergamino de la misión en su mano y dijo: «No hay ninguna misión de rango S, pero sí tenemos una misión de rango B, vamos». «¿Rango B?». Jiraiya se quedó paralizado un momento, y luego esbozó una amplia sonrisa. ¡Genial! Las misiones de rango B suelen estar reservadas para los Chunin. Por fin tenemos acción de verdad. Era raro que a un genin se le asignara una misión de rango B sin un guía genin. Esto por sí solo demostraba que el tercer Hokage reconocía la fuerza y el potencial de sus estudiantes.
Por supuesto, también contribuía el hecho de que fueran discípulos del Hokage. Ignorando el parloteo excitado de Jiraiya, Orochimaru giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta, aferrado al pergamino de la misión. Su misión era simple: dirigirse al sur de Konoha, donde una caravana los esperaba para escoltarlos hacia la tierra de los arrozales. Cuando salieron de la oficina del Hokage y pasaron por el campo de entrenamiento, Jiraiya se detuvo de repente y señaló, gritando: «Orochimaru. Tsunade. Miren allí». Curiosos, Orochimaru y Tsunade siguieron la mirada de Jiraiya y vieron a un grupo de chicos, de su misma edad, entrenando. Pero uno de ellos destacaba: un chico de cabello blanco que blandía una espada corta. Era increíblemente hábil, manteniendo la posición sin esfuerzo contra 3 oponentes a la vez. «Ese tipo es realmente fuerte», exclamó Tsunade, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Tsunade era una luchadora feroz, y aparte de Orochimaru, rara vez se había encontrado con un oponente que pudiera igualar su fuerza. Pero este chico era algo completamente distinto. Luchaba 3 contra 1, y por lo que parecía, ni siquiera sudaba. Ella miró de reojo a Orochimaru, preguntándose si incluso él podría manejar a 3 oponentes con tanta facilidad. «Ataque Sakumo», murmuró Orochimaru, entrecerrando los ojos mientras observaba al chico. «Casi me olvido de él». Capítulo 52. El padre de Kakashi Hatake, el famoso colmillo blanco de Konoha, destacaba entre sus iguales, blandiendo su espada corta con increíble precisión. Incluso a su corta edad, Hatake Sakumo mostraba signos del inmenso poder y habilidad que un día le harían merecedor de un lugar junto a los Sannin en cuanto a fuerza y reputación. Sakumo, un año mayor que el Sannin, ya demostraba las habilidades que pronto lo convertirían en un nombre reconocido. Mientras entrenaba con otros 3, se movía con tal velocidad que apenas les daba tiempo a sus oponentes para reaccionar, y mucho menos para realizar sellos manuales. «¡Qué velocidad tan increíble! Este tipo podría incluso estar a la altura de Orochimaru», murmuró Jiraiya para sí mismo mientras observaba, claramente impresionado. La técnica que Sakumo utilizaba era una técnica avanzada de teletransportación, una de las formas más avanzadas de taijutsu, que permitía un movimiento casi instantáneo. Existían muchas variantes de técnicas de teletransportación, desde el dios del trueno volador, la técnica espacio-temporal más rápida, pasando por técnicas básicas de teletransportación, hasta las que utilizaban chakra elemental para lograr movimientos a gran velocidad. En ese momento, Orochimaru, Tsunade y Hatake Sakumo usaban una técnica estándar de parpadeo corporal, que les permitía avanzar a velocidades increíbles concentrando chakra en sus piernas. Este tipo de movimiento no era continuo, ya que requería un gran control de chakra, lo que dificultaba su uso repetido. Sin embargo, ejecutado correctamente, era devastador en combate cuerpo a cuerpo, ya que los ninjas parecían desaparecer y reaparecer en un instante. La mayoría de los ninjas podían realizar alguna variación del movimiento corporal, pero la velocidad y precisión de la técnica variaban considerablemente según el control de chakra y la condición física del usuario. Como regla general, los Chunin eran naturalmente más rápidos que los Genin, debido a su mayor control de chakra y experiencia. Orochimaru, tras haber mejorado su cuerpo mediante su mejora genética y el despertar del Sharingan, se había vuelto tan rápido como un Chunin, a pesar de ser un Genin. Lo que le sorprendió fue que Hatake Sakumo, sin ninguna modificación ni mejora aparente, ya usaba la técnica de parpadeo corporal a un nivel comparable al suyo. «Este tipo es muy fuerte». «Pero», dijo Orochimaru en voz baja. Sin embargo, su voz se apagó, dejando su siguiente pensamiento sin expresar. Jiraiya, al percibir la vacilación de Orochimaru, intervino. «¿Pero qué? ¿Estás celoso? ¿Quieres subir y pelear con él? Adelante. Yo, Jiraiya-sama, te animaré». Orochimaru negó con la cabeza. «No estoy tan aburrido. Tenemos una misión en la que concentrarnos». Sin esperar una respuesta, Orochimaru se giró y comenzó a alejarse, dejando atrás a Jiraiya y Tsunade. Jiraiya, desconcertado, le gritó: «Oye, no te vayas así». Mientras veía a Orochimaru marcharse sin enfrentarse a Sakumo, Jiraiya quedó completamente confundido. En su mente, genios como Orochimaru deberían querer desafiar a otros genios. ¿Dónde estaba el espíritu competitivo? ¿Dónde estaba el legendario orgullo ninja? ¿Por qué Orochimaru no sigue las reglas de siempre?, pensó Jiraiya, con la frustración apoderándose de él. Se supone que los genios están deseando pelear entre ellos, ¿no? Mientras todas estas preguntas daban vueltas en la cabeza de Jiraiya, Tsunade permaneció en silencio junto a él, observando a Orochimaru mientras se alejaba.
No estaba claro qué pasaba por su mente, pero parecía estar sumida en sus pensamientos. Más tarde, el equipo llegó a un pequeño patio al sur de la aldea de Konoha, donde se encontraron con su cliente, un hombre corpulento llamado Bach, un acaudalado comerciante conocido por viajar por el mundo y hacer negocios en numerosos países. Esta vez, había venido a Konoha para vender hierbas medicinales raras que había adquirido en el país de las olas, y necesitaba un equipo de ninjas que lo escoltara sano y salvo hasta el país de los arrozales. Sin embargo, tan pronto como Babs vio a Orochimaru y su equipo, su rostro se retorció de ira. ¿Qué pasa aquí?, gritó Bach, mirando fijamente al ninja de Konoha que había traído al equipo Genin. Vine a contratar ninjas y estoy dispuesto a pagar un buen precio. ¿Y aún así me envías a estos 3 mocosos para protegerme? El ninja de Konoha se inclinó en señal de disculpa. Lo siento mucho, pero la aldea selecciona cuidadosamente a los equipos para cada misión. El hecho de que estos 3 hayan sido enviados significa que son más que capaces de llevar a cabo la tarea. Capaz. Rugió Bach, con la cara roja de frustración. Son niños. Podría enfrentarme a 3 yo solo. Deja de bromear y envíame ninjas de verdad. Esta es una misión de rango B, debería haber al menos un Chunin en el grupo. Bach se cruzó de brazos, esperando una explicación, mientras Orochimaru, Jiraiya y Tsunade permanecían en silencio a un lado. Aunque sus quejas eran comprensibles, era evidente que subestimaba a los 3 jóvenes ninjas. Entiendo tus preocupaciones, continuó el ninja de Konoha. Pero estos 3 no son genin comunes. Son discípulos personales del tercer Hokage, y sus habilidades van mucho más allá de lo que su rango podría sugerir. ¿Discípulos del Hokage?, preguntó Bach, y su escepticismo dio paso a la curiosidad. Por supuesto. Dijo Tsunade con seguridad, dando un paso al frente. Estamos más que capacitados para esta misión. Créeme, un Chunin no sería rival para nosotros. Bach entrecerró los ojos, aún inseguro, pero claramente más interesado. ¿De verdad son alumnos del Hokage? Por supuesto, intervino Jiraiya con su habitual bravuconería. Con nosotros en el trabajo, no solo completaremos esta misión de rango B, sino que podríamos encargarnos de una de rango S si fuera necesario. Orochimaru miró a Jiraiya, claramente desinteresado en participar en las travesuras de su amigo. Comprendía la vacilación de Bach. Para el ojo inexperto, solo eran niños, y el mundo exterior de la aldea estaba lleno de enemigos peligrosos y experimentados. Sin embargo, su entrenamiento los había preparado con creces para la tarea en cuestión. Aún así, Bach no se convenció tan fácilmente. He escuchado muchas promesas de ninjas antes, pero a la hora de la verdad, es mi vida la que está en juego. Orochimaru, sintiendo que Bach necesitaba más seguridad, habló. ¿Te preocupan los ninjas errantes, verdad? Ya nos hemos enfrentado a ellos. Estarás a salvo bajo nuestra protección. El comerciante aún parecía desconcertado, pero conocía la reputación de los discípulos del Hokage. Con un suspiro reticente, asintió. De acuerdo. Pero si algo sale mal, haré responsable a tu aldea. Capítulo 53. Bach condujo a Orochimaru y al equipo a un pequeño pueblo a las afueras de Konoha, donde esperaba la caravana de mercancías. Había 4 o 5 carros grandes cargados con diversos artículos, acompañados por varios jornaleros y 5 o 6 guerreros encargados de custodiarlos. Estos guerreros eran los guardias personales de Bach, responsables de su seguridad durante sus viajes. Orochimaru evaluó rápidamente la situación y se dio cuenta de que los guerreros no eran nada especial. Eran samuráis comunes y corrientes, claramente carentes de la capacidad de usar chakra. En este mundo, había 2 tipos de samuráis. Los que podían usar chakra y los que no. Un samurái capaz de usar chakra era exponencialmente más fuerte que uno que no podía, y estos hombres frente a él eran sin duda estos últimos. Ante un desafío de tan bajo nivel, Orochimaru no tenía ningún interés en involucrarse. Era algo muy inferior a él. Sin embargo, Jiraiya era otra historia. Su entusiasmo era palpable, y la perspectiva de demostrar su fuerza parecía llenarlo de energía. Ante la sorpresa de Bach, Jiraiya se enfrentó él solo a los 6 guerreros. Su entusiasmo y su temeraria bravuconería le bastaron para salir airoso de la escaramuza. En un instante, los guardias yacían en el suelo, derrotados y humillados, mientras Jiraiya los observaba con una sonrisa de orgullo. ¿Qué tal eso, No te lo dije, tío. No exageraba. Presumió Jiraiya, con los brazos cruzados y el pecho inflado de orgullo. Era evidente que estaba disfrutando del momento. Bach, quien antes se había mostrado escéptico con el joven ninja, asintió rápidamente, y su duda se convirtió en asombro.
¡Increíble! Nunca lo habría creído, tanto poder a tan temprana edad. Realmente merecedores de ser discípulos del Hokage. El asombro de Bats no hizo más que aumentar al ver a sus guardias derrotados, quienes habían sido derrotados con tanta contundencia. Ahora, con sus temores aliviados, aceptó plenamente que la misión estaba en buenas manos. Mientras tanto, Jiraiya disfrutaba de los elogios, completamente ajeno a la indiferencia de Orochimaru. Orochimaru ya había centrado su atención en el pergamino de la misión, comprobando su destino. La Tierra de los Arrozales. La Tierra de los Arrozales era un lugar de especial importancia para Orochimaru. En la línea temporal original, era el lugar donde finalmente establecería la aldea del sonido, su bastión personal tras desertar de Konoha. Al reflexionar sobre su vida pasada, Orochimaru no pudo evitar preguntarse cómo se desenvolvería su destino ahora que todo había cambiado. En la historia original, había seguido un camino oscuro que lo llevó a unirse y luego traicionar a Akatsuki, formando finalmente su propia aldea de ninjas rebeldes. Pero ahora, con su conocimiento actual y sus nuevas circunstancias, no estaba seguro de qué le depararía el futuro. Aún así, Orochimaru no era de los que se obsesionaban con lo imprevisto. Ya habría tiempo para decidir su destino más tarde. Por ahora, lo único que importaba era la tarea que tenía por delante. Con Bats ya plenamente integrado, el equipo finalmente partió hacia la Tierra de los Arrozales. Viajar desde la aldea de Konoha hasta su destino les tomaría unos 3 días si se movieran a toda velocidad ninja. Sin embargo, dada la presencia de la caravana y civiles en el grupo, el viaje duraría el doble, entre 10 días y 2 semanas. Mientras tanto, en Konoha, la aldea bullía de entusiasmo por un nuevo acontecimiento. Los rumores habían empezado a extenderse entre los aldeanos y los ninjas. «Oye, ¿has oído las noticias?», le preguntó un shinobi a otro mientras caminaban por las calles de Konoha. «¿Qué escuchaste?», respondió su amigo. «Dicen que el pueblo ha desarrollado un nuevo tipo de poción de recuperación». «¿Poción de recuperación? ¿Te refieres a las pastillas para aumentar la sangre?». «No, es algo completamente diferente». «Entonces, ¿es para recuperar chakra? ¿Píldoras de chakra, quizás?». «No, no es para chakra. Es para curar heridas y rápido también». «¿Curar heridas? Vamos, eso suena demasiado bueno para ser verdad», dijo su amigo con escepticismo. «Te lo aseguro, es de verdad. Dicen que cura las heridas en menos de 3 minutos. Si no te lastimas el cerebro ni el corazón, te recuperas casi al instante». ¿3 minutos? Eso es imposible. Me estás tomando el pelo. Te lo juro, es verdad. Lo verás en un par de días cuando hagan el anuncio oficial. Mientras estas conversaciones se desarrollaban en las calles, muchos aldeanos se mantenían escépticos. La idea de una poción que pudiera curar heridas graves en tan solo unos minutos parecía una exageración demasiado buena para ser real. Pero mientras los rumores se extendían, la mayoría no los creyó del todo hasta que las propias autoridades del pueblo hicieron un anuncio oficial 5 días después. Cuando finalmente llegó el anuncio, causó conmoción en todo Konoha. Desde los rangos más altos del ninja hasta los más bajos, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. La aldea ha desarrollado un nuevo tipo de poción de recuperación capaz de curar rápidamente heridas graves. Si la necesitas, puedes comprarla en el hospital de Konoha. Cada capitán de equipo recibió las mismas órdenes y las transmitió a sus respectivos equipos. En cuanto se anunció, Konoha estalló en revuelo. «¿De ninguna manera, esto es en serio?», preguntó un ninja con los ojos muy abiertos. «Es increíble. Tengo que conseguir una de esas pociones. Yo también voy. No me importa lo que cueste». «¿Qué? ¿60.000 ryos por dosis? Es una barbaridad». Indignante o no, me lo creo. Una poción que cura en minutos vale cada centavo. A pesar del elevado precio de 60.000 ryos por dosis, la demanda de la nueva poción de recuperación se disparó. En un mundo donde las misiones eran cuestiones de vida o muerte, tener acceso a una poción que podía curar rápidamente heridas mortales era nada menos que revolucionario. Para muchos ninjas, el costo no importaba. Poder recuperarse de heridas graves en medio de la batalla era un cambio radical. En tan solo unos días, Konoha pasó del escepticismo al frenesí absoluto. La nueva poción de recuperación era la comidilla de la aldea, y todos los ninjas de Konoha se apresuraban a conseguirla. Este avance no solo fue una victoria para los investigadores médicos de Konoha, sino un salto monumental en la capacidad militar de la aldea. Tener esta poción disponible en el campo de batalla daría a los shinobi de Konoha una gran ventaja en futuros conflictos.
Toda la aldea estaba llena de emoción, y los efectos de este acontecimiento pronto se extenderían por todo el mundo ninja. Capítulo 54. Una vez que te encuentras en ese estado crítico durante una batalla, la muerte es casi segura. Pero con esta nueva poción de recuperación, combinada con las píldoras que aumentan la sangre, el curso de la batalla podría cambiar drásticamente. Siempre que no estés mortalmente herido y puedas ganar unos minutos valiosos, la combinación de ambas puede prácticamente devolverte toda tu fuerza. En cierto modo, es como si esta poción te diera media vida extra. Así que, aunque cueste 60.000 rios, o incluso 600.000, valdría la pena ahorrar para una dosis extra. Al fin y al cabo, cuando la vida está en juego, ningún precio es demasiado alto para tener la oportunidad de sobrevivir. Por supuesto, la mayoría de los ninjas de Konoha han recibido entrenamiento psicológico y son leales a la aldea. Confían en que la aldea no los engañará sobre la efectividad de la poción. Aún así, hubo algunos escépticos. Las afirmaciones sobre la velocidad y el poder de la poción parecían demasiado buenas para ser ciertas, y mientras algunos se apresuraban a creer, otros adoptaron una postura más cautelosa y neutral, sin creerla de inmediato ni desestimar los rumores por completo. Sin embargo, sus dudas no durarían mucho. En el hospital de Konoha, había muchos ninjas heridos que sirvieron como ejemplos perfectos para la nueva poción. Bajo la atenta mirada de todos, la poción se administró ante un gran público. Los resultados fueron realmente asombrosos. En 3 minutos, la poción empezó a surtir efecto. Las heridas comenzaron a cerrarse a una velocidad visible a simple vista. Aunque no podía regenerar extremidades amputadas, las heridas y traumas comunes sanaron rápidamente. Una vez que se reveló el precio de la poción, que costaba 50.000 ryo, pero se vendió por solo 60.000, los ninjas acudieron en masa al hospital, ansiosos por conseguirla. Rápidamente se formó una larga fila afuera del hospital, llena de shinobi ansiosos por comprar una dosis. Arano y su equipo de investigadores trabajaron sin descanso preparando el primer lote de pociones de recuperación. Tras 5 días y noches de trabajo incansable, se completó el primer lote. Sin embargo, fue mucho menor de lo esperado. Solo 50 dosis. A pesar del suministro limitado, todos los viales se agotaron casi de inmediato. ¡Increíble!, exclamó uno de los shinobi, mirando los resultados. Jajaja, Arano-sensei, realmente te has superado. Elogió otro ninja. Arano, aunque halagado, se sintió un poco incómodo con el elogio. En realidad, no era él quien merecía el crédito. Orochimaru era el verdadero cerebro detrás del desarrollo de la poción. Pero Hiruzen había decretado que el papel de Orochimaru en los avances científicos de la aldea debía mantenerse en secreto. La aldea no estaba preparada para revelar públicamente el trabajo de Orochimaru, así que solo unos pocos individuos selectos como Tsunade, Jiraiya y un puñado de shinobi de alto rango conocían la verdad. Quienes lo sabían habían firmado acuerdos de confidencialidad y juraron guardar silencio. Por ahora, Arano tenía que cargar con el peso del crédito y la atención que conllevaba. Después de defenderse de la ola de elogios, Arano salió del hospital y se dirigió a la oficina del Hokage para entregar un informe. Hiruzen se sentó en su escritorio, escuchando atentamente mientras Arano presentaba los hallazgos. Y esa es la situación, Hokage-sama, concluyó Arano. Con la cantidad de hierbas medicinales que hemos adquirido, el máximo de pociones de recuperación que podemos producir es de unas 500. Si superamos esa cantidad, nos quedaremos sin ingredientes raros. Hiruzen asintió pensativo. 500 es un buen comienzo, pero no es suficiente. Tómate tu tiempo con el siguiente grupo. Lo has hecho bien, Arano. Ve a descansar. Gracias, Hokage-sama, dijo Arano, haciendo una reverencia mientras salía de la habitación. Tan pronto como Arano se fue, Hiruzen convocó a los otros funcionarios de alto rango de Konoha, incluidos Omura Mitokado, Koharu Utatane y Danzo Shimura. Cuando escucharon el informe, tanto Omura como Koharu estaban llenos de elogios. Este es un logro científico tremendo, dijo Omura con ojos brillantes. Orochimaru es un genio, añadió Koharu. Esta poción será como llevar a un ninja médico a la batalla. Reducirá drásticamente las bajas de nuestros shinobi. En efecto, dijo Danzo con frialdad. Pero no nos adelantemos. Aunque la poción es efectiva, tiene sus límites. Si las heridas son demasiado graves o numerosas, una sola dosis podría no ser suficiente. Ya lo han probado, respondió Koharu. Si alguien toma 2 dosis, debería ser suficiente para curar incluso las heridas más graves. Danzo entrecerró los ojos y guardó silencio un momento. Ni siquiera él pudo encontrarle ningún defecto al diseño de la poción de recuperación, y eso era algo poco común.
Mientras tanto, lejos de Konoha, Orochimaru desconocía la repentina popularidad de la poción en la aldea. Su equipo finalmente había llegado a la frontera de la tierra de los arrozales y descansaban un poco antes de cruzar al pequeño país. Mientras Jiraiya charlaba con el comerciante Bach, Orochimaru estaba sentado solo en una gran roca, perdido en sus pensamientos. El país de los arrozales limitaba con el país del fuego al norte y era un pequeño país neutral, encajado entre las naciones más grandes. Sin una aldea ninja propia, el país de los arrozales siempre había sido víctima de los conflictos entre las grandes potencias, a menudo atrapado en el fuego cruzado. Orochimaru lo sabía muy bien. Durante las guerras de Konoha con Kumo, el país de los arrozales había sufrido mucho. Mientras Orochimaru reflexionaba sobre el destino del país, una idea empezó a formarse en su mente. Independientemente de si su futuro se desarrollaba como en la línea temporal original, tenía una certeza. Si quería alcanzar el verdadero poder, necesitaría construir su propia fuerza. En la serie original, Orochimaru había formado la Aldea del Sonido, reuniendo a un grupo de élite de subordinados como Kabuto, Kimimaro, Hugo y Guren. Cada uno de ellos era poderoso por derecho propio. Orochimaru se dio cuenta de que si no empezaba a formar su propio equipo, acabaría haciéndolo todo él mismo. Eso no sería diferente a vivir como un ninja mediocre. Incluso Danzo sabía lo importante que era reunir un equipo leal antes de intentar algo significativo. No había razón para que Orochimaru fuera diferente. Al pensar en esto, la expresión de Orochimaru se tornó seria. Es hora de empezar a prepararse para el futuro, murmuró para sí mismo. En ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos. Oye, Orochimaru, ¿en qué estás pensando?, preguntó Tsunade, acercándose a él. Lo había visto sentado a un lado, sumido en sus pensamientos. Orochimaru la miró, con la mente aún parcialmente concentrada en sus planes. Nada importante, respondió. Tsunade lo miró con recelo. ¿En serio? Has parecido distraído todo el viaje. ¿Es por lo que te dijo la abuela Mito? Para nada, respondió Orochimaru, haciendo una pausa al comprender algo. Espera, ¿cómo sabes que tu abuela vino a verme? Tsunade abrió un poco los ojos al darse cuenta de que había dicho demasiado. Se mordió el labio, intentando disimular rápidamente su desliz. Bueno, porque me dijo que iba a hablar contigo. Orochimaru arqueó una ceja, pero no insistió. Ya lo había adivinado. Tsunade, aliviada de que Orochimaru no se entrometiera, sonrió con torpeza y decidió cambiar de tema. Jeje, hablando de eso, ¿qué te parece que sea tu novia?, preguntó de repente, intentando ser juguetona, pero también algo seria. Orochimaru parpadeó, desconcertado por la pregunta. ¿Qué? El rostro de Tsunade se puso ligeramente rosado, pero mantuvo la compostura, esperando su respuesta. Por un momento, Orochimaru no supo qué decir. Parecía que Tsunade bromeaba a medias, pero la conocía lo suficiente como para darse cuenta de que quizá no bromeaba del todo. No pudo evitar reírse suavemente para sí mismo. Tsunade era muchas cosas, pero sutil no era una de ellas. Capítulo 55. Al observar la expresión tierna pero seria de Tsunade, Orochimaru no pudo evitar sentirse divertido y, en cierto modo, contagiado por su sinceridad. Era difícil tomarla en serio, pero su franqueza resultaba extrañamente encantadora. ¿No te lo dije? Espera a que crezcas, respondió Orochimaru con una pequeña sonrisa, esperando que eso terminara la conversación. Pero, ¿quiero ser tu novia ahora? Tsunade hizo pucheros, claramente no satisfecha con su respuesta. Orochimaru suspiró. ¿Sabes siquiera lo que significa ser novia? El rostro de Tsunade se iluminó con determinación, pero entonces se detuvo, y un brillo travieso apareció en sus ojos al acercarse. Claro que sí, pero espera un momento. Oye, no eres como ese pervertido de Jiraiya, ¿verdad? No me digas que me rechazas porque no te gusta mi pecho plano. Orochimaru parpadeó sorprendido. Aunque ya se había acostumbrado a la brusquedad de Tsunade, su comentario lo tomó por sorpresa. Por un momento, se quedó sin palabras. Una cosa era ser directo, pero esto era demasiado. La miró fijamente. Era una niña, de casi 10 años, sin señales del desarrollo físico que algún día la haría famosa. Comparada con otras chicas de su edad, estaba un poco atrasada. Pero Orochimaru, quien conocía el futuro, también sabía que la apariencia de Tsunade cambiaría drásticamente con la madurez. Con el tiempo, nadie se atrevería a criticarla ni siquiera a competir con ella en ese aspecto. Estás pensando demasiado, respondió Orochimaru secamente, intentando volver la conversación a la normalidad. La expresión de Tsunade se iluminó al instante. Sabía que no eras tan superficial como Jiraiya. Entonces, ¿está decidido, no?
Sin esperar su respuesta, lo tomó del brazo con alegría, como si acabaran de sellar un gran acuerdo. Orochimaru percibió claramente su fuerza, incluso en ese pequeño gesto. Era más fuerte de lo que cualquier niña de 10 años podría ser. Orochimaru no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Diversión, culpa y una extraña sensación de satisfacción. Allí estaba Tsunade, quien había confesado sus sentimientos con tanta naturalidad, sin vacilación ni miedo al rechazo. Tsunade siempre había sido directa, incluso de niña. Orochimaru notaba que nada había cambiado en el futuro. Aunque aún era joven, su audacia lo tomó por sorpresa. No le dio una respuesta directa, pero tampoco la rechazó. A lo lejos, Jiraiya observaba todo el intercambio. Sus ojos ardían de resentimiento, y su corazón se hundía cada vez más con cada segundo que Tsunade se aferraba a Orochimaru. Maldiciendo a Orochimaru en voz baja, no pudo evitar sentir que sus esperanzas de estar con Tsunade se desmoronaban ante sus ojos. «Es realmente injusto», murmuró Jiraiya, apoyándose la barbilla con la mano. La escena ante él era desgarradora. Tsunade, quien siempre había sido objeto de su afecto, nunca había mostrado el más mínimo interés en él, y ahora estaba prácticamente pegada al lado de Orochimaru. Sentía como si toda su motivación para entrenar se hubiera desvanecido en un instante. ¿De qué servía mejorar si no tenía esperanza con ella? Desde el otro lado de la fogata, Bach, el comerciante, notó la expresión sombría de Jiraiya. Con algo más de experiencia, Bach reconoció de inmediato las señales reveladoras de un triángulo amoroso. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Bach, inclinándose hacia adelante con una sonrisa pícara. «Pareces alguien que acaba de perder una pelea, o quizás algo aún más importante». Jiraiya salió de su estupor y negó con la cabeza. «No, no es nada, la verdad. Solo me siento un poco raro». Bach rió entre dientes, claramente no se dejaba engañar. «Me parece que tu amigo de ahí está ganando algo que querías. Pero vamos, no puedes rendirte tan fácilmente, ¿verdad?». Jiraiya suspiró, abatido. «¿Qué sentido tiene? Nunca podré vencer a Orochimaru. Lo he intentado, y siempre pierdo». Apoyó la cabeza entre las manos. «¿Qué se supone que debo hacer si siempre quedo segundo tras ese tipo?». El desaliento de Jiraiya no se debía solo a Tsunade. Era el hecho de que Orochimaru siempre lo había superado. En fuerza, en talento, en todo lo que importaba. Era un trago difícil de tragar. Bach arqueó una ceja, genuinamente sorprendido. «¿No puedes vencerlo? ¿Ni siquiera con todas tus habilidades? Debe ser alguien excepcional». «Sí, es alguien de verdad», murmuró Jiraiya con amargura. «Por mucho que entrene, por mucho que me fortalezca, Orochimaru siempre va 2 pasos por delante. Es agotador». Bach miró pensativo a Jiraiya y se inclinó. «Bueno, que aún no lo hayas vencido no significa que no puedas hacerlo algún día. Eres un ninja, ¿verdad? Se supone que debes ser persistente. ¿Rendirse después de unas cuantas derrotas? Vamos, chico, ese no es el estilo de un ninja». Jiraiya miró fijamente a Bach, abriendo mucho los ojos al comprender las palabras del comerciante. Asintió lentamente. «¿Sabes qué? Tienes razón, tío. Que no lo haya vencido ahora no significa que no lo haga en el futuro. Soy un ninja. No puedo rendirme tan fácilmente». Bach sonrió, claramente satisfecho de que sus palabras hubieran surtido el efecto deseado. «Exactamente. Ese es el espíritu. Sigue así. Ya tendrás tu oportunidad». «Gracias, tío. Me ayudaste a reaccionar», dijo Jiraiya con renovada energía, con una sonrisa en el rostro. Mientras Jiraiya seguía charlando con Bach, Tsunade, que observaba desde lejos, no pudo evitar levantar una ceja. «¿Qué le pasa a Jiraiya?», preguntó, mirando a Orochimaru. Orochimaru, todavía algo divertido por la conversación anterior, miró a Jiraiya. «¿Quién sabe? Quizás solo necesitaba motivación». Tsunade puso los ojos en blanco, mirando su mano, que aún rodeaba el brazo de Orochimaru. «¿Qué tiene que ver con él si te agarro el brazo? Además, ¿te parece que no está contento?». Orochimaru siguió su mirada y notó a Jiraiya, quien ahora estaba sonriendo y lleno de energía una vez más. «Qué extraño», murmuró Orochimaru. «Parece que se recuperó por sí solo». Tsunade se encogió de hombros y apoyó la cabeza en el hombro de Orochimaru. «Como sea. De todas formas, nunca tuvo una oportunidad». Capítulo 56. Tengo que decir que la fuerza de voluntad de Jiraiya es realmente algo fuera de lo común. Al igual que Naruto en el futuro, Jiraiya posee un espíritu resiliente e indomable. Incluso cuando se siente deprimido, siempre logra recuperarse, levantándose con su determinación.
Quizás por eso tanta gente en el futuro terminará admirándolo. Es positivo, optimista y lleno de una energía inagotable. Tras descansar un rato, el grupo reanudó su viaje hacia la tierra de los arrozales. La misión transcurrió sin mayores problemas. Aparte de encontrarse con algunos bandidos de poca monta y un grupo de ninjas errantes, no hubo amenazas significativas. En cuanto a los bandidos, Orochimaru ni siquiera tuvo que mover un dedo. Jiraiya y Tsunade se encargaron de todo rápidamente. El único enfrentamiento digno de mención fue contra el grupo ninja errante, un equipo compuesto por un Chunin y 3 Genin. Sin embargo, no pudieron hacer frente a la fuerza del equipo de Orochimaru. La batalla terminó antes de comenzar. Durante esa pelea, Orochimaru notó algo extraño en sí mismo, una creciente sensación de crueldad. No deseaba dejar vivir a sus enemigos. En cuanto el Chunin lo atacó, lo mató al instante. De no ser por Tsunade y Jiraiya, los 3 Genin probablemente habrían corrido la misma suerte, sin posibilidad de huir. Orochimaru no reflexionó demasiado sobre esto. Para él, era el curso natural de las cosas. En este mundo, o sobrevivías o no, y su creciente instinto de eliminar amenazas parecía lógico, quizás incluso necesario. La misión, de rango B, tenía un pago de 150.000 ryo. A pesar de su dificultad, al estar en un nivel superior al de rango B, la comisión era la máxima permitida para ese rango. Sin embargo, esta misión se había extendido por 18 días, y pensándolo bien, Orochimaru se dio cuenta de que ganar dinero como ninja no era tarea fácil. Los ninjas, a pesar de su inmenso poder y el peligroso trabajo que realizaban, seguían siendo en esencia mercenarios bien pagados. Los 150.000 ryo debían dividirse entre la aldea, el equipo y cada miembro. Tras todas las deducciones, no quedaba mucho. Dicho esto, la misión no dejó de tener recompensas personales. Tras completar su escolta, Orochimaru dedicó un par de días a investigar la tierra de los arrozales. Concluyó que esta pequeña nación carecía de aldeas ninja y estaba escasamente poblada. Incluso la residencia del daimyo era poco impresionante. No era grandiosa ni opulenta, solo un poco más espaciosa que una casa promedio. No era difícil entender por qué Orochimaru había elegido este lugar para establecer su base en la línea temporal original. El daimyo de un país tan pequeño sería fácilmente sobornable, y sin una estructura política poderosa ni una población significativa, era el lugar perfecto para establecer una aldea oculta sin llamar mucho la atención. Cuando Orochimaru y su equipo regresaron a Konoha, habían pasado 18 días. Cuando entraron a las puertas del pueblo, oyeron a 2 porteros hablando. El poder de recuperación de esta nueva poción es increíble. ¿Sabes cómo Rukawa sobrevivió a su misión gracias a ella? ¿En serio? Es increíble. Sí, tengo que decir que ha sido un cambio radical para muchas misiones. En serio. Pedí uno después de oír todo el revuelo. No estaba seguro de que estuviera a la altura, pero ahora estoy convencido. ¿No creíste los rumores? ¿No viste la demostración de Arano en el hospital? No, tenía algo más que hacer ese día. Ah, tiene sentido. Mientras continuaban caminando, Tsunade y Jiraiya intercambiaron una mirada, ambos girando sus ojos hacia Orochimaru. Orochimaru, esta poción de recuperación que desarrollaste, está causando sensación, comentó Tsunade, impresionada. Pero con algo así, ¿no quedará obsoleto el ninjutsu médico? La expresión de Tsunade se tornó pensativa, casi preocupada. Cuando empezó a estudiar ninjutsu médico, su objetivo había sido reducir las bajas de sus camaradas en combate, salvar vidas. Pero con la poción de Orochimaru siendo tan efectiva para curar heridas, ¿de qué servirían sus habilidades médicas? ¿Acaso el camino que había elegido se estaba volviendo inútil? Orochimaru, percibiendo su preocupación, respondió con calma. No es exactamente así. La poción es cara. No todos pueden permitírsela. Y muchos de los ingredientes son escasos, así que hay un límite en la cantidad que podemos producir. Incluso si tienes el dinero, no significa que siempre habrá existencias. Pero lo más importante es que la poción no trata venenos ni heridas complejas que requieran más que solo curación. ¿Venenos?, repitió Tsunade, aliviándose. ¿Entonces no puede desintoxicar ni curar enfermedades? Orochimaru asintió. Exactamente. Los ninjas médicos siguen siendo esenciales. Pueden tratar una variedad mucho mayor de afecciones que la poción. Y además, siempre se necesita atención personalizada. Los hombros de Tsunade se relajaron visiblemente, con una sonrisa en su rostro. Bien. Por un momento, pensé que mis habilidades se estaban volviendo inútiles. Tenía razón en sentirse aliviada.
El ninjutsu médico, después de todo, iba más allá de curar cortes y moretones. Los ninjas médicos salvaban vidas en una amplia gama de situaciones, desde curar enfermedades hasta manejar heridas y venenos potencialmente mortales. Por cierto, Orochimaru, ya que esta poción es tan rara, ¿traes una de repuesto?, preguntó Tsunade, con curiosidad. Orochimaru sonrió con suficiencia, sacando un pergamino. Por supuesto. Con una bocanada de humo, aparecieron 2 botellas en su mano. Tomen, una para cada uno. Esperemos que no las necesiten. Jeje, Gracias. dijo Tsunade, sin perder tiempo en tomar uno para ella. Pensó que no había necesidad de ser modesta, después de todo, ya se consideraba la novia de Orochimaru, así que no tenía nada de malo aceptar un regalo suyo. Jiraiya, sin embargo, giró la cabeza y se cruzó de brazos con un bufido. El señor Jiraiya no necesita esas cosas. Soy lo suficientemente fuerte sin una poción. Se quedó allí, esperando que Orochimaru se burlara de él, tal vez discutiera un poco con él. Pero en cambio, hubo silencio. Tras un momento, Jiraiya se giró, confundido. Para su sorpresa, Orochimaru ya se había marchado, dejándolo allí parado. Espera. Orochimaru. ¿No vas a decir nada?, gritó Jiraiya, pero Orochimaru ni siquiera miró atrás. Tsunade, mientras tanto, estalló en una risa incontrolable. Jaja. Guay, Jiraiya. ¿Por qué siempre te haces esto? Tómate la poción ya. Al darse cuenta de que había perdido la oportunidad de impresionar a alguien, Jiraiya se enfurruñó y miró las pociones en la mano de Tsunade. Finalmente se dio cuenta de que Orochimaru le había dado ambas pociones a Tsunade sin dudarlo, dejando a Jiraiya desamparado. Bueno, ni siquiera me lo ofreció directamente, murmuró Jiraiya, rascándose la cabeza en señal de derrota. Mientras miraba a Orochimaru alejarse, se dio cuenta de que tal vez Orochimaru no era tan malo después de todo, a pesar de todo, su amigo todavía lo cuidaba a su manera. Oye, Orochimaru, espera, gritó Jiraiya, corriendo para alcanzarlo con la poción en la mano. Capítulo 57. Orochimaru llevó a Tsunade y Jiraiya de vuelta a la oficina del Hokage para informarles sobre su misión. Tras recoger sus encargos, los 3 se separaron y se dirigieron a sus respectivos hogares. Orochimaru, exhausto por la larga misión, planeaba descansar en cuanto regresara. Acababa de acostarse, cerrando los ojos para un momento de paz, cuando Tsunade irrumpió en su habitación, con una emoción palpable. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Tsunade, quien orgullosamente se consideraba su novia, lo sacó de la casa con una sonrisa alegre. Aún confundido, Orochimaru siguió a Tsunade, preguntándose qué la había emocionado tanto. No fue hasta que llegaron al hospital de Konoha que empezó a reconstruirlo. En la unidad de cuidados intensivos del hospital, Orochimaru se encontró con una nueva escena. Una mujer de largo cabello verde oscuro yacía tranquilamente en una cama de hospital. Sus rasgos y la expresión serena de su rostro le recordaron el aspecto que podría tener una Tsunade adulta. A su lado estaba sentado un hombre, también de cabello verde oscuro, con una sonrisa amable. Eran los padres de Tsunade, una pareja que Orochimaru recordaba vagamente haber visto en el funeral del segundo Hokage. El color del cabello del padre de Tsunade era muy llamativo. No coincidía con el típico cabello negro Senju de Hashirama o Tobirama. Orochimaru no podía determinar con exactitud la pureza de su linaje Senju, pero lo dejó de lado. Al ver a Tsunade entrar de la mano de Orochimaru, su padre esbozó una sonrisa cómplice, aunque con un dejo de impotencia. Era evidente que Tsunade ya había hablado de Orochimaru antes, pero su padre no era de los que intervenían en esos asuntos. Tsunade, consciente de lo directo que podía ser Orochimaru, lo presentó a sus padres con un rápido asentimiento y luego lo apresuró a ir a la esquina de la habitación. Orochimaru, ven aquí. Lo llamó Tsunade emocionada. En un rincón de la habitación, una pequeña cama sostenía a un bebé recién nacido. Orochimaru se asomó y vio una pequeña figura envuelta en mantas, durmiendo profundamente. Mira, Orochimaru, exclamó Tsunade con los ojos brillantes de alegría. Este es mi hermanito, se llama Nawaki. Nació hace apenas unos días. La mirada de Orochimaru se suavizó al observar al bebé. Así que Nawaki, el hermano menor al que Tsunade más tarde cuidaría profundamente, finalmente había nacido. ¿No es adorable? Tsunade sonrió, claramente emocionada de mostrar a su hermano recién nacido. Orochimaru asintió lentamente, ofreciendo una pequeña sonrisa. Sí, es lindo. En realidad, a Orochimaru no le gustaban mucho los bebés. No era alguien que sintiera un afecto especial por los niños. Aún así, ver a Tsunade tan feliz le hizo seguirle el juego.
Después de todo, esta era la familia de Tsunade. Tsunade, sin embargo, estaba demasiado absorta en su alegría como para notar la tibia respuesta de Orochimaru. Al verlo asentir, sonrió aún más y continuó mimando al pequeño Nawaki. Mientras tanto, en la recepción del hospital, se desarrollaba una conversación entre un chico de pelo blanco y el personal del hospital. ¿Hay alguna manera de comprar una de esas nuevas pociones de recuperación? Mi amigo está gravemente herido, suplicó el chico, con evidente desesperación. Lo siento, pero se han agotado. El proceso de producción es complicado, así que solo se pueden hacer unos 10 al día. Ahora mismo, lo más pronto que se puede reservar uno es en 2 semanas. 2 semanas. Mi amigo lo necesita ya. La voz del chico estaba llena de frustración y pánico. ¿No hay otra opción? El personal del hospital negó con la cabeza con compasión. Lo siento, pero estas pociones tienen mucha demanda. La mayoría de quienes las compran las usan para tratar heridas graves. Podría intentar reservar una, pero no estará disponible por un tiempo. El chico de pelo blanco suspiró derrotado. Ataque Sakumo esperaba salvar a su compañero herido, pero parecía que la poción no estaría disponible a tiempo. Con los hombros hundidos, se alejó del mostrador y caminó hacia la salida del hospital. Pero antes de que pudiera irse, una voz lo detuvo en seco. ¿Necesitas una poción de recuperación? Sakumo se giró y vio a un chico de piel pálida, más o menos de su edad, vestido con traje ninja y con pupilas verticales doradas. El chico lo miraba con curiosidad. Sí, balbuceó Sakumo. Mi amigo está gravemente herido, y pensé que esa poción le ayudaría, pero supongo que se agotó en todas partes. Sin decir palabra, el chico pálido metió la mano en su túnica y sacó un frasco de la poción de recuperación. Se lo entregó a Sakumo con aire despreocupado. Toma esto. Los ojos de Sakumo se abrieron de par en par. Espera, ¿qué? ¿Por qué estás? Lo necesitas más que yo. Simplemente tómalo. Sakumo se quedó allí, atónito, antes de buscar rápidamente su billetera. No puedo llevármela gratis. Toma, 60.000 rios. El chico le indicó que se marchara. Quédate con tu dinero. No lo necesito ahora. Solo asegúrate de que tu amigo se mejore. Antes de que Sakumo pudiera discutir más, el chico se dio la vuelta y se alejó. Espera. Gritó Sakumo, persiguiéndolo por el pasillo. ¿Por qué me diste esto? Te dije que no lo necesito, respondió el niño sin disminuir el ritmo. Pero aún así, no puedo aceptarlo a cambio de nada. Toma, por favor, toma el dinero. Sakumo le puso el ryo en la mano al chico. Me llamo Ataque Sakumo. ¿Y tú cuál? El chico pálido se detuvo, miró el dinero y se lo guardó en el bolsillo con una leve sonrisa. Orochimaru. ¿Orochimaru, eh? Lo recordaré. Pero tengo que irme ya. Mi amigo me espera, dijo Sakumo antes de regresar corriendo a la sala de hospitalización. Orochimaru se quedó allí por un momento, viendo a Sakumo desaparecer por el pasillo, sintiendo el peso de los 60.000 ryo en su mano. Ataque Sakumo, Orochimaru susurró para sí mismo, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. El encuentro había sido inesperado. Tras visitar a Nawaki, Orochimaru había escuchado la conversación de Sakumo con el personal. Decidido en el acto, Orochimaru había optado por ofrecer un favor, aunque pareciera insignificante en el panorama general. Después de todo, ¿quién podía predecir cómo se desenvolvería el futuro de Sakumo ahora que Orochimaru estaba aquí, alterando el curso de la historia? Al caer la noche y oscurecerse el cielo, Orochimaru respiró hondo y miró hacia la aldea. Su trabajo de hoy había terminado. Había ayudado a Sakumo e incluso había visitado a Nawaki. Encogiéndose de hombros, Orochimaru se dio la vuelta y se dirigió a casa, pensando ya en lo que le esperaba. Una buena noche de sueño era lo indicado. Capítulo 58. Orochimaru había logrado avances científicos significativos, al menos para los estándares de Konoha. Sin embargo, aún no estaba listo para revelar todos sus descubrimientos. Prefería guardarse los resultados más significativos para el momento oportuno o para su propio uso futuro. De vez en cuando, compartía algún invento menor, pero nada que pudiera comprometer realmente sus planes a largo plazo. Sabía que su destino era incierto. Si alguna vez abandonaba la aldea, necesitaría herramientas poderosas para protegerse. Su investigación había sido lenta, y el camino hacia los avances científicos, largo y agotador. Al pensar en la rapidez con la que alguien como Naruto Uzumaki había crecido en poder, desde un genin novato hasta alguien capaz de enfrentarse a una diosa como Kaguya en tan solo 5 años, Orochimaru no pudo evitar sentirse un poco frustrado.
En comparación, Orochimaru había pasado los últimos 3 años en Konoha, y aunque su progreso era impresionante, apenas estaba arañando la superficie de lo que sabía que podía lograr. Comprendía que la ciencia y la tecnología eventualmente le otorgarían un poder mucho mayor que el de cualquier ninja. Aún así, el tiempo requerido para tal investigación, y el aislamiento que conllevaba, lo agobiaban. Recordó que en la historia original, durante sus últimos años, contaba con un subordinado leal y capaz, Kabuto Yakushi, que compartía su pasión por la investigación científica. Pero Kabuto no nacería hasta dentro de al menos 20 años, así que, por ahora, Orochimaru estaba solo. Sabía que necesitaba subordinados si quería progresar significativamente. Alguien que compartiera la carga de la investigación y realizara las tareas por él. Pasó horas esa noche considerando posibles candidatos, pero al llegar la madrugada, había llegado a una conclusión desalentadora. No había nadie adecuado. Algunos eran hábiles, pero carecían de los conocimientos que necesitaba. Otros tenían el estatus o el potencial adecuados, pero sus habilidades eran insuficientes. Al final, Orochimaru decidió que tendría que esperar. El tiempo, como siempre, era crucial. A la mañana siguiente, Orochimaru se dirigió a la oficina del Hokage, listo para otra misión. Sus experimentos se encontraban en una fase en la que las células aún crecían, así que tenía algo de tiempo libre. Pensó que sería útil completar algunas misiones más, ampliar su experiencia y explorar más del mundo más allá de Konoha. Sin embargo, cuando llegó, Hiruzen tenía una noticia inesperada para él. Orochimaru, dadas tus habilidades actuales, solo las misiones de nivel B y superior son adecuadas para tu desarrollo. Pero para que tus posibles empleadores se sientan cómodos, tendrás que pasar una prueba. ¿Una prueba? Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron levemente. ¿El examen Chunin? Exactamente. Para Orochimaru y su equipo, las misiones de nivel C y D eran de poco interés. En su mayoría eran tareas menores, muy por debajo de sus capacidades. Pero las misiones de alto nivel a menudo implicaban empleadores escépticos que dudaban de las capacidades de ninjas tan jóvenes. Orochimaru recordó el problema que tuvieron con Bach, el comerciante que dudaba de sus habilidades debido a su edad. Hiruzen lo tuvo en cuenta y decidió que era hora de que Orochimaru, Tsunade y Jiraiya presentaran el examen de Chunin. Una vez que ascendieran a Chunin y se pusieran el chaleco oficial, nadie volvería a cuestionar su competencia. Entendido, asintió Orochimaru. Haremos el examen. Para él, el examen Chunin era mera formalidad. Tras tanto tiempo en este mundo, Orochimaru comprendió que el examen Chunin era muy diferente al de la historia original. Lo que la mayoría conocía era la versión interaldea del examen Chunin, con motivaciones políticas, un gran espectáculo diseñado para demostrar el poder militar y fomentar las relaciones entre naciones. Esta versión solo se celebraba cada pocos años y solo invitaba a participantes de países aliados o neutrales. El verdadero examen Chunin, sin embargo, era mucho más sencillo. Se celebraba cada 6 meses y era estrictamente interno, solo para los ninjas de Konoha. Cualquier genin cuyo Jonin Sensei lo considerara listo podía participar, sin importar su edad ni antecedentes. Algunos, como Kakashi Hatake, ascendieron a una edad extremadamente temprana, mientras que otros, como Migdai, permanecieron como genin hasta bien entrados los 30 o 40 años. En el campo de entrenamiento, cuando Jiraiya escuchó sobre el examen Chunin, estaba lleno de emoción. Muy bien. Yo, Jiraiya-sama, lo daré todo en el examen Chunin. Gritó con entusiasmo. Tsunade puso los ojos en blanco, frustrada por las payasadas de Jiraiya. Ese idiota siempre es tan entusiasta. Orochimaru observó a Jiraiya con una mirada contemplativa. No pudo evitar preguntarse de dónde provenía su energía inagotable. ¿Era pura fuerza de voluntad o tenía algún tipo de estímulo oculto? Capítulo 59. Aunque Konoha disfruta de un período relativamente pacífico, la guerra terminó hace menos de un año. La diplomacia con los países vecinos no es tan amistosa ni estable como lo sería en tiempos más pacíficos, como en el 60º aniversario de Konoha. Por ello, el próximo examen Chunin solo contará con participantes de Konoha. El examen Chunin estaba programado para realizarse en medio mes, y durante ese tiempo, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se concentraron en su entrenamiento de preparación. En el campo de entrenamiento, Orochimaru entrenaba con Jiraiya mientras Tsunade, sentada a un lado, observaba la batalla con expresión divertida. Cada vez que Jiraiya era derribado, Orochimaru le ofrecía consejos con calma. Ya eres más fuerte que la mayoría de los genin, dijo Orochimaru mientras Jiraiya salía volando de nuevo. No necesitas esforzarte tanto.
Eres mi objetivo, respondió Jiraiya, jadeando mientras yacía tendido en el césped, luchando por recuperar el aliento. Vamos, Orochimaru. Dijo Jiraiya con determinación, a pesar del cansancio. He descubierto cómo romper tus ilusiones. Esta vez no me atraparás. Tsunade se acercó, negando con la cabeza ante la terquedad de Jiraiya. Jiraiya, creo que deberías descansar. Tu chakra está casi agotado. Si presionas más, te lastimarás. El chakra es la combinación de energía física y espiritual. Se extrae de los 130 billones de células del cuerpo de un ninja, se utiliza para realizar ninjutsu y se almacena en su cuerpo para su uso. Una vez que se agota una parte del chakra, el ninja puede recuperarlo descansando o tomando píldoras especiales. Sin embargo, cuando las reservas de chakra de un ninja se agotan por completo, su cuerpo se ve forzado al límite. El sobreesfuerzo en tal estado puede ser peligroso. El cuerpo empieza a consumir sus reservas restantes de energía física y mental, lo que puede causar colapsos mentales y físicos que incluso podrían llevar a la muerte súbita. En la mayoría de los casos, los ninjas se aseguran de reservar chakra para emergencias y así evitar estas graves consecuencias. Cuando el chakra se agota por completo, se produce el agotamiento. Es un estado peligroso, especialmente durante el combate, donde la fatiga puede dejar al ninja vulnerable. Si un ninja intenta usar ninjutsu sobre exigentemente su chakra, es como si estuviera usando su fuerza vital. Exigir demasiado, como hizo Kakashi durante la Gran Guerra Ninja, podría resultar en la muerte. La preocupación de Tsunade no era infundada, y la situación de Jiraiya no era ideal. Sabía que, si continuaba, sería peligroso. Oye, Tsunade, ¿estás preocupada por mí? Jiraiya se animó, sus ojos se iluminaron ante la posibilidad. ¿Qué? No te hagas ilusiones, respondió Tsunade poniendo los ojos en blanco. No quiero quedarme con un peso muerto durante el examen Chunin. Jiraiya suspiró dramáticamente y se dejó caer al suelo, mirando al cielo. Lo sabía, pero tienes razón. Descansaré y recuperaré mi chakra. Oye, Orochimaru. Has estado usando más ninjutsu que yo, pero no pareces cansado en absoluto. ¿Cuál es tu secreto? A Jiraiya le había llevado todo este tiempo darse cuenta de que algo andaba mal con las reservas de chakra de Orochimaru. Dada la intensidad de su entrenamiento, él también debería estar cansado. Pero Orochimaru parecía estar bien, sus movimientos, precisos y deliberados como siempre. Jiraiya nunca se había dado cuenta antes, pues nunca habían entrenado tan duro. Pero tras esforzarse al máximo, finalmente se dio cuenta de que la capacidad de chakra de Orochimaru era mucho mayor que la suya. Orochimaru respondió con calma. Tengo más chakra que tú. Esto dejó atónito a Jiraiya. Pero desde que Orochimaru se sometió a sus mejoras físicas, en particular con el suero de mejora genética, su cuerpo se había fortalecido mucho. Ahora, su capacidad de chakra se había más que duplicado. Más chakra que yo. Jiraiya parpadeó con incredulidad antes de desplomarse de nuevo en el suelo, mirando al cielo con derrota. No puedo creerlo. ¿Cómo puede estar pasando esto? He entrenado tan duro, y ahora ni siquiera puedo compararme contigo en cuanto a chakra. No lo acepto. No es justo. Gritó Jiraiya dramáticamente, usando sus últimas energías. No tienes que aceptarlo, intervino Tsunade, asestando un golpe justo. Orochimaru es un genio, y tú solo eres un debilucho. Eso golpeó con fuerza a Jiraiya, causándole aún más daño mental que el físico causado por el combate de Orochimaru. En ese momento, sintió que algo en su interior se rompía mientras miraba al cielo y emitía un grito de frustración. No soy el tipo de persona que simplemente se da por vencido. Capítulo 60. El tiempo vuela. Mientras todos se concentraban en su entrenamiento, pasó medio mes en un abrir y cerrar de ojos, y los exámenes Chunin estaban a punto de comenzar. En Konoha, el examen Chunin no era nada nuevo. Los aldeanos y ninjas se habían acostumbrado bastante, ya que se celebraba 2 veces al año con regularidad. La mayoría se había cansado de ver el proceso de selección semestral. Solo los ninjas que no tenían misiones o simplemente estaban aburridos se molestaban en verlo. Claro que las tareas diarias para muchos ninjas eran mundanas y tediosas, así que este evento les aportaba algo de emoción. Durante los exámenes Chunin, podían disfrutar de la emoción añadida de apostar por el resultado. El juego aportaba diversión a una parte por lo demás ordinaria de la vida del pueblo. Oh, hay tanta gente esta vez, dijo Jiraiya, sorprendido al llegar a la sala de espera para la selección de Chunin. El aula era enorme, pero aún así estaba repleta de gente. Estaba mucho más llena de lo que Jiraiya esperaba.
Debía de haber varios cientos de personas, un marcado contraste con los 100 o 200 participantes que recordaba haber mencionado en la historia original. Orochimaru no se sorprendió en lo más mínimo. Ya había predicho este resultado. La brecha entre el mundo real y sus recuerdos era algo que había aceptado. Después de todo, piensen en la Cuarta Gran Guerra Ninja, donde las fuerzas aliadas Shinobi sumaban alrededor de 80,000. Dada la distribución entre las 5 naciones principales, Konoha, siendo la más poderosa, había aportado al menos 20,000 ninjas. Incluso después de sufrir numerosas bajas en guerras anteriores, lograron desplegar una fuerza tan numerosa. Con eso en mente, Orochimaru estimó que Konoha, en su estado actual, probablemente tenía una población ninja total de alrededor de 30.000. De esos 30.000 ninjas, ¿cuántos eran Chunin? ¿Cuántos Chunin? ¿Cuántos seguían siendo Genin? Los Jounin eran la élite, los guerreros más fuertes de la aldea. Constituían el porcentaje más pequeño de la población ninja, menos de una décima parte. Los Chunin y los Jounin especiales constituían la mayor parte de las fuerzas, aproximadamente la mitad. Los Genin, el rango más bajo, representaban aproximadamente el 30% del total de ninjas. En otras palabras, de 30,000 ninjas, Konoha probablemente tenía cerca de 10,000 Genin. Incluso si solo una pequeña fracción se inscribiera en los exámenes Chunin, aún quedaban entre 1000 y 2000 participantes en total. Por eso, el aula a la que entraron ahora estaba llena de cientos de personas. Las edades de los participantes variaban considerablemente. Algunos eran niños de la edad de Orochimaru, mientras que otros rondaban los 20 o incluso eran tíos de 40. Esto no sorprendió en absoluto a Orochimaru. En este mundo, no era inusual ver un rango de edad tan amplio para los exámenes Chunin. Después de todo, aunque todos los ninjas podían empezar como Genin a la misma edad, no todos avanzaban a Chunin al mismo ritmo. A algunos les llevó años. A otros, como Kakashi en el futuro, podría suceder a una edad muy temprana. Para algunos ninjas desafortunados, podían permanecer como Genin toda su vida, incapaces de avanzar más allá de ese nivel, incluso al llegar a los 40 o 50. Los exámenes Chunin eran un lugar donde estas deficiencias se hacían especialmente visibles. Al entrar Orochimaru, Jiraiya y Tsunade en la sala, llamaron la atención de varios participantes. Unos Genin mayores cerca de la puerta sonrieron con sorna e intercambiaron comentarios burlones. Jaja. Parece que este año hay muchos niños que no tienen miedo de morir. Rió uno de ellos. Sí, deberían saber que en tiempos de paz no hay prisa por presentarse al examen Chunin. Pero míralos, siguen ansiosos por inscribirse. Probablemente no se dan cuenta de lo difícil que se ha vuelto el examen Chunin con los años. Estos mocosos lo entenderán cuando prueben la experiencia real. Siempre hay niños despistados que creen que pueden lograrlo, pero solo lo entenderán cuando reciban una maldita lección. Sus burlas iban dirigidas a Orochimaru y su equipo. Sin embargo, la mayoría de los demás Genin, sobre todo los que estaban más lejos en la sala, estaban demasiado concentrados en sus propios preparativos como para prestarles atención. Estos tipos no parecen tan débiles, dijo Tsunade, evaluando con calma al grupo. Jiraiya, sin embargo, estaba más interesado en otra cosa. Oye, mira allá, dijo, señalando con entusiasmo un rincón de la habitación. Ese tipo de pelo blanco estaba allí el otro día. Orochimaru y Tsunade siguieron la mirada de Jiraiya y vieron a un chico de cabello blanco enfrascado en una conversación con un grupo de sus compañeros. Era nada menos que Atake Sakumo, el chico con el que se habían topado antes. Cuando Sakumo notó que los tres entraban al aula, hizo una pausa, dijo algo a sus compañeros y luego se dirigió hacia ellos. Oye, ya viene. Dijo Jiraiya nervioso, tragando saliva. Orochimaru, ¿crees que me oyó llamarlo pelo blanco? ¿Y si está furioso y quiere darme una paliza? La reacción de Jiraiya fue tan cómica como siempre. Su forma de pensar siempre parecía funcionar de forma distinta a la de la mayoría. Ni siquiera habían empezado el examen, así que nadie se pelearía a estas alturas. Sakumo los alcanzó, y antes de que Jiraiya pudiera entrar en pánico aún más, le sonrió a Orochimaru y dijo: «Oh, Orochimaru, nos volvemos a encontrar». En efecto, respondió Orochimaru, asintiendo. «Gracias de nuevo por tu ayuda la última vez», dijo Sakumo, haciendo una ligera reverencia. «De nada», dijo simplemente Orochimaru. Tsunade y Jiraiya, que habían estado observando el intercambio, se sorprendieron. «Espera, ¿ustedes dos se conocen?», preguntó Tsunade. «Sí, ¿cuándo pasó eso?», añadió Jiraiya. «¿Cómo es que no sabía nada de esto?».
Sakumo rió suavemente y contó la historia de cómo él y Orochimaru se conocieron en el hospital. En ese momento, Sakumo era solo un niño de 11 años, y su comportamiento era mucho más tímido y reservado en comparación con la futura leyenda en la que se convertiría. Al igual que Naruto conoció a Neji durante los exámenes Chunin en la serie original, este fue solo el comienzo de la historia de Sakumo. Ah, ya veo. Dijo Jiraiya, sonriendo ampliamente. Por cierto, soy Jiraiya. Soy compañero de este chico. Quizás nos encontremos durante el examen. Jaja, si lo hacemos, sé amable conmigo, dijo Sakumo con una sonrisa. No te preocupes, no seré demasiado duro contigo, comenzó a jactarse Jiraiya, pero antes de que pudiera terminar, Tsunade lo golpeó en la cabeza. Tsunade. ¿Por qué hiciste eso? Gruñó Jiraiya, agarrándose la cabeza con dolor. ¿Por qué me golpeaste? ¿Acaso necesitas preguntar? Suspiró Tsunade, exasperada. Estás presumiendo otra vez. Siempre haces esto. ¿Presumir? No presumo. Solo digo. Tsunade lo interrumpió de nuevo, agarrándolo de la oreja. Ven conmigo, idiota. Mientras arrastraba a Jiraiya, Orochimaru y Sakumo intercambiaron una mirada divertida. Capítulo 61. Tsunade arrastró a Jiraiya, la ira en su rostro no mostraba signos de desvanecerse. Después de todo, ella y Orochimaru ya habían visto la fuerza de Sakumo. Si Sakumo usara su espada, Jiraiya no tendría ninguna oportunidad contra él. Sin embargo, aquí estaba Jiraiya, afirmando descaradamente que no se le pasaría de la raya. ¡Qué descarado! Este tipo realmente no tenía filtro cuando hablaba. A Orochimaru no le sorprendió en lo más mínimo. No era de extrañar que a Tsunade nunca le gustara Jiraiya de niños. No era solo un idiota, sino despreocupado, le encantaba presumir y a menudo actuaba sin pensar. ¿Qué mujer se interesaría en un hombre frívolo, sin fuerza y que presumía todo el tiempo? Incluso si una mujer fuera ciega, ¿no se interesaría al menos por alguien guapo? Para Tsunade, la única ventaja real de Jiraiya era su constante energía y su constante esfuerzo por superarse. Más allá de eso, no había mucho que decir. Jaja, Orochimaru, tu amigo es bastante interesante. Sakumo se rió entre dientes, viendo cómo Tsunade arrastraba a Jiraiya. Siempre es así, respondió Orochimaru, imperturbable. Bueno, no les quitaré más tiempo. Mis compañeros me esperan. Nos vemos en el examen, dijo Sakumo con un gesto amistoso. Orochimaru asintió levemente en respuesta, observando cómo Sakumo caminaba de regreso hacia su equipo. Notó que los compañeros de Sakumo parecían algo débiles. ¿Podría ser que Sakumo estuviera siendo frenado por ellos? Maldita sea, Orochimaru también está aquí. En otro rincón del aula, un chico con camisa negra murmuraba con tristeza. En su camisa, el emblema del clan Uchiha, el abanico rojo y blanco, lucía prominentemente. ¿Orochimaru? Ese es el chico que te golpeó, ¿verdad? Preguntó otro joven a su lado, con el mismo emblema Uchiha. Sí. Fue ridículo. Es un bicho raro. Pudo crear clones de sombra incluso antes de graduarnos. Se quejó el primer chico. Y no cualquier clon podía crear clones de sombra. Sigo sin poder hacer eso. Cada ninja tiene sus propias fortalezas. Que conozca clones de sombra no significa gran cosa, lo consoló el otro Uchiha. Que pueda usarlos significa que tiene mucho chakra. No garantiza la victoria. Es cierto. Las batallas ninja no se ganan solo por unos cuantos clones. Aún así, este tipo. No te preocupes, dijo el segundo Uchiha con seguridad. Si te lo encuentras durante el examen, te ayudaré a vengarte. ¿Lo harás? ¿Tan seguro estás? Preguntó el primer Uchiha, sorprendido. Por supuesto, respondió con suficiencia. Mientras tanto, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya buscaron un rincón tranquilo del aula y esperaron a que comenzara la primera parte del examen. La sala bullía de actividad, y las voces de los demás examinandos llenaban el aire. Algunos discutían estrategias para el examen, otros hablaban de ninjutsu o misiones, y algunos incluso cotilleaban sobre chicas. La sala era un caos, un torbellino de conversaciones. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta del aula se abrió y un examinador uniformado de Konoha entró. Su presencia silenció inmediatamente la sala. Soy su supervisor para esta parte de los exámenes Chunin. Mi nombre es Nakagawa, se presentó el examinador con severidad. No perdió tiempo y explicó rápidamente los detalles del primer examen. Era una prueba escrita, pero a diferencia de la historia original, no se trataba de una elaborada prueba de habilidades para hacer trampa.
Era un examen escrito real, diseñado para evaluar los conocimientos de un ninja sobre estrategia en el campo de batalla, liderazgo de misiones, cómo manejar enemigos y cómo tomar decisiones en situaciones de emergencia. La guerra había terminado hacía menos de un año, y Konoha no estaba segura de cuándo podría estallar otro conflicto. Por ello, la aldea había adaptado el contenido del examen para centrarse principalmente en habilidades útiles en tiempos de guerra. La prueba duraría 1 hora, y cualquier respuesta incorrecta resultaría en la eliminación. La puntuación para aprobar era de 60 sobre 100, pero eso no era todo. Para que un equipo avanzara a la siguiente ronda, los 3 miembros debían aprobar. Una vez que Nakagawa terminó de explicar las reglas, ordenó a todos que buscaran sus asientos asignados y comenzó el examen. Comparado con el elaborado sistema de trampas de la serie original, este tipo de examen escrito era sencillo. Para muchos ninjas, no era particularmente difícil. Pero, por supuesto, siempre había algunos que no tenían tanta inclinación académica. Por ejemplo, Jiraiya. Con menos de 10 años, una actitud despreocupada y poco interés por la teoría, Jiraiya tenía dificultades con este tipo de pruebas. Trampas, estrategias, tácticas de combate, apenas sabía nada al respecto. Su enfoque habitual ante los problemas era simple. Si hay un enemigo, arremeter contra él. Maldita sea, ¿cómo se supone que voy a responder a esto? No recuerdo que el profesor lo haya repasado en clase. Jiraiya miró fijamente el examen, cada vez más frustrado. Se rascó la cabeza y miró a Orochimaru, que respondía las preguntas con calma, y luego a Tsunade, igualmente concentrada. ¿Qué? Están volando por aquí. Orochimaru, ya anticipándose a las luchas de Jiraiya, había enviado discretamente una mosca invisible para aterrizar en el hombro de Jiraiya. Probablemente obtendrá unos 40 o 50 puntos más que Naruto en la línea de tiempo original cuando entregó un examen en blanco. Pero mejor le ayudó a hacer trampa, por si acaso, pensó Orochimaru. Está bien, proyección, murmuró Orochimaru en voz baja, listo para enviarle las respuestas a Jiraiya sin levantar ninguna sospecha. Capítulo 62. Las moscas invisibles tienen 2 funciones principales: escaneo y proyección. Orochimaru utilizó estas 2 funciones con notable precisión. Una mosca se encargaba de escanear el examen de Jiraiya y transmitirle los datos, mientras que la otra proyectaba las respuestas en el examen de Jiraiya. Puede que esto parezca una tecnología común en los tiempos modernos, pero en este mundo era una herramienta invaluable y casi imposible de rastrear. Mientras la tenue luz de la mosca proyectaba respuestas en el papel de prueba de Jiraiya, este no pudo evitar soltar un grito de sorpresa y casi se cae de la silla. ¿Qué demonios es eso? Bang bang. El examinador golpeó su escritorio con un puntero, mirando fijamente a Jiraiya. Tú, hey. Cállate o serás descalificado. Jiraiya, todavía con los ojos muy abiertos y nervioso, intentó explicar. Pero justo ahora había algo en mi papel. ¿Qué te pasa? Otro examinador se acercó, con aspecto desconcertado. Al darse cuenta de que todos los estudiantes en la sala lo miraban fijamente, Jiraiya rápidamente agitó las manos y tartamudeó. Nada. Está bien. Jaja, solo, tuve un momento. Aunque a menudo despistado, Jiraiya no era del todo tonto. Comprendió que, pasar a lo que pasara, llamar la atención solo empeoraría las cosas. Tras un breve momento de pánico, se recompuso. El examinador le dirigió una última mirada de sospecha antes de alejarse, y Jiraiya exhaló aliviado. Quienquiera que lo estuviera ayudando, claramente tenía un plan en mente. Mientras Jiraiya se calmaba, la tenue luz de la mosca invisible volvió a iluminar su papel. Esta vez, Jiraiya mantuvo la compostura, consciente de que era su oportunidad de aprobar el examen. La luz era tan tenue que pasó desapercibida para todos los demás en la sala, y Orochimaru había tenido cuidado de colocarla fuera del campo visual de los examinadores. Jiraiya, a pesar de su confusión inicial, copió las respuestas con sorprendente rapidez y eficiencia. Al salir de la sala de exámenes, Jiraiya seguía sumido en sus pensamientos, dándole vueltas a lo sucedido. Durante el examen escrito, alguien sin duda lo había ayudado, pero ¿quién? No podía dejarlo pasar. Como ninja joven y curioso, tenía que resolverlo. Pero dadas las limitaciones de tiempo y el ambiente del examen, no había tenido oportunidad de investigar más. ¿Orochimaru, eres tú el de ahí atrás?, preguntó Jiraiya con escepticismo. ¿De qué estás hablando?, respondió Orochimaru con expresión vacía. No importa, murmuró Jiraiya, aún más confundido. Estaba seguro de que los únicos capaces de ayudarlo eran sus 2 compañeros, Orochimaru y Tsunade.
Tsunade era especialista en ninjutsu médico, y sus habilidades no eran especialmente adecuadas para algo así. Pero Orochimaru siempre estaba experimentando con técnicas y habilidades extrañas. Tenía que ser él. Pero cuanto más observaba la calma de Orochimaru, más confundido se sentía. ¿Era realmente él? ¿En serio, fuiste tú? Continuó Jiraiya. Orochimaru, al no ver ningún sentido en continuar con la farsa, finalmente dijo: ¿Estás hablando de darte las respuestas? La franqueza de la declaración de Orochimaru tomó a Jiraiya por sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Así que fuiste tú. ¿Cómo lo hiciste?, exclamó Jiraiya, completamente asombrado. Acabas de transmitir las respuestas a mi papel. ¿Qué clase de ninjutsu es ese? Antes de que Orochimaru pudiera responder, Tsunade apareció junto a ellos, tras haber escuchado parte de la conversación. ¿De qué están susurrando?, preguntó con recelo. Incapaz de contener su emoción, Jiraiya inmediatamente le contó a Tsunade todo lo que había sucedido durante la prueba, entrando en gran detalle sobre las misteriosas respuestas que aparecían en su papel. Tsunade, igualmente asombrada, se volvió hacia Orochimaru. Es increíble. Me preocupaba que Jiraiya fallara, pero ahora, Orochimaru, ¿cómo lo lograste? Orochimaru, tan tranquilo como siempre, respondió: es solo un pequeño aparato en el que he estado trabajando. ¿Aparato? ¿Qué clase de aparato?, preguntó Tsunade, con curiosidad. ¿Cómo puede algo así transmitir respuestas? Sí, Orochimaru. Muéstranos cómo funciona, añadió Jiraiya, cada vez más emocionado. Después de todo, seguían siendo niños. Su curiosidad era desbordante. La idea de un nuevo invento que pudiera proyectar respuestas durante un examen era demasiado tentadora como para ignorarla. Orochimaru sonrió con suficiencia. Está bien, te lo mostraré, pero debes mantener esto en secreto. Tanto Tsunade como Jiraiya asintieron con entusiasmo, prometiendo mantener la boca cerrada. Sin dudarlo, Orochimaru extendió la mano, y allí estaba una pequeña mosca, aparentemente común, posada en su palma. Toma. Este es el dispositivo. ¡Puaj! Solo es una mosca. ¡Qué asco! Tsunade retrocedió un paso. Jiraiya, por otro lado, entrecerró los ojos con incredulidad. Vamos, es imposible que una mosca común y corriente haga eso. Esta no es una mosca cualquiera, ¿verdad? Orochimaru asintió. Tienes razón. Es una nueva especie que descubrí. Puede grabar lo que ve y proyectarlo a otros lugares. Esto, por supuesto, era una verdad a medias. La mosca invisible era un dispositivo mecánico altamente sofisticado, pero para cualquier observador, parecía completamente natural. Orochimaru había planeado esta situación desde el principio. La mosca era indistinguible de un insecto real a menos que se examinara de cerca. ¿Puede hacer eso?, preguntó Jiraiya, impresionado. Es increíble. Sí, en serio, Orochimaru. Siempre se te ocurren las cosas más raras y geniales, añadió Tsunade, aunque seguía manteniéndose alejada de la mosca. ¿Cómo funciona?, preguntó Jiraiya, todavía fascinado. Orochimaru explicó los fundamentos con naturalidad, demostrando cómo la mosca escaneaba el entorno y proyectaba imágenes. Había elaborado la historia con sumo cuidado. En un mundo lleno de habilidades extrañas y únicas, como el control mental del clan Yamanaka o la manipulación de insectos del clan Aburame, algo así podría fácilmente pasar por una criatura recién descubierta. Tanto Jiraiya como Tsunade estaban completamente convencidos. Incluso los ninjas más experimentados se habían topado con innumerables especies de insectos, muchos con poderes extraños. Una mosca capaz de escanear y proyectar no parecía nada fuera de lo común. Capítulo 63. Parecía que la conjetura de Orochimaru se confirmó cuando Tsunade y Jiraiya simplemente miraron las moscas en su mano, con la curiosidad evidente en sus rostros sin un rastro de incomprensión o confusión. Increíble, ¿de verdad existe algo así?, comentó Tsunade con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Sí, es increíble, añadió Jiraiya, igualmente asombrado. No es nada especial, respondió Orochimaru, recuperando las moscas con indiferencia. Las capturé por diversión, pero no esperaba que me fueran útiles durante el examen. ¿En serio?, dijo Tsunade con una leve sonrisa. Es sorprendente que lo digas tú. No es tan sorprendente como que Jiraiya necesitara tu ayuda, bromeó Tsunade, volviéndose hacia Jiraiya. Si hubieras prestado más atención en clase, no habrías necesitado que Orochimaru te rescatara. Oye, no es mi culpa. Es que no puedo concentrarme en clase. El profesor es muy aburrido. Refunfuñó Jiraiya, rascándose la cabeza con frustración.
Para él, quedarse dormido en clase estaba fuera de su control. ¿Por qué nadie más podía verlo? Pero, como era de esperar de los niños, su interés por las moscas se desvaneció rápidamente. Una vez que la novedad inicial desapareció, ni Jiraiya ni Tsunade parecían especialmente interesados en comprender el propósito profundo de la creación de Orochimaru. Para ellos, escanear y proyectar imágenes o volverse invisibles podía ser fascinante por un momento, pero no revolucionario. Después de todo, en el mundo ninja, la invisibilidad no era algo desconocido. Muchos en el departamento de inteligencia de Konoha usaban técnicas similares para recopilar información, y los animales con habilidades de camuflaje no eran raros. Incluso Jiraiya, al madurar, aprendería sus propias técnicas de sigilo. Entonces, una vez que la emoción se calmó, pasaron a otros pensamientos. Más tarde esa tarde, se reanudó la segunda parte del examen Chunin. Cuando se publicaron los resultados de la prueba escrita, cientos de participantes fueron eliminados. Si bien no fue sorprendente que algunos equipos no pasaran, la gran cantidad de eliminaciones tomó a muchos por sorpresa. Orochimaru no pudo evitar notar dos nombres familiares entre los eliminados: Migdai y Iruko. Orochimaru era muy consciente de su potencial, o incluso de su falta de él. Sabía que Migdai, el llamado Genin Eterno, nunca superaría su rango actual. En cuanto a Iruko, aunque poseía un talento único, convertirse en Chunin sería un largo y difícil camino para él. En ese momento, a Orochimaru no se le ocurría una mejor manera de describir la participación de Iruko en el examen que solo para maquillar. Pero no le dio demasiadas vueltas. Su equipo había pasado con facilidad, y ahora la atención se centraba en la siguiente ronda. Orochimaru había esperado la infame prueba del Bosque de la Muerte, donde los equipos lucharían por pergaminos del cielo y la tierra, pero en cambio, se les presentó algo completamente diferente. La segunda ronda del examen será una batalla en equipo, reflexionó Orochimaru. Sí, confirmó Tsunade. Hay 2 rondas, y si pierdes, quedas eliminado. Solo una cuarta parte de los ninjas llegará al examen final. Orochimaru entrecerró los ojos, pensativo. Esto era diferente a lo que recordaba, pero tenía sentido dada la gran cantidad de participantes. Si el examen seguía el formato de la serie original, el proceso de selección se alargaría eternamente. Este formato más rápido y brutal, donde los equipos podían ser eliminados mediante combate directo, era una forma más eficiente de reducir el número de participantes. No era precisamente justo, pero en el mundo ninja, la imparcialidad solía ser un lujo. Eso funciona. Nos ahorrará tiempo, comentó Orochimaru. Confiaba en que su equipo podría aplastar a la competencia. No había de qué preocuparse. La segunda ronda del examen Chunin se llevó a cabo en varios campos de entrenamiento y estadios escolares, cada uno supervisado por varios examinadores. El equipo de Orochimaru fue asignado al grupo A, y Jiraiya se ofreció como voluntario para sortearlos. Jajaja. Estamos en el grupo A, y nuestro examinador es el maestro Yura. Anunció Jiraiya, con su habitual entusiasmo a flor de piel. ¿Maestra Yura? Repitió Tsunade. Eso significa que estamos en el campo de entrenamiento. Y así, el trío se dirigió al campo de entrenamiento. Al llegar, Orochimaru no se sorprendió al encontrar muchas caras conocidas. Diversos clanes estaban bien representados, con la participación de miembros de los Hyuga, Aburame, Inuzuka, Uchiha y el trío Inoshikacho. Como era habitual en Konoha, los grandes clanes contaban con numerosos miembros participando en el examen Chunin, cada uno con la esperanza de continuar su legado familiar. Aunque Orochimaru reconocía muchos nombres de clanes, desconocía a los individuos en sí. Para él, eran simplemente otros competidores. En ese momento, se estaba disputando un partido en el campo. Un equipo, compuesto por un chico con cabeza de piña, un chico pelirrojo regordete y un chico rubio, se enfrentaba a 3 ninjas de Konoha sin nombre. La batalla no tardó en inclinarse a favor del trío de los clanes Nara, Akimichi y Yamanaka. En un destello de sellos y chakra, la técnica de imitación de sombras del chico Nara capturó a sus oponentes, mientras que el chico Akimichi usó el jutsu multitamaño para abrumarlos. El miembro del clan Yamanaka remató la situación controlando al último enemigo con su jutsu de transferencia mental. «Uf, no puedo moverme», exclamó horrorizado uno de los genin capturados al ver que su compañero, bajo el control de Yamanaka, volvía a su propio kunai contra él. «Se acabó el combate», gritó el examinador, interviniendo para detener la pelea antes de que se volviera mortal. «El ganador es el grupo A, equipo Nara, Akimichi y Yamanaka». Después de anunciarse los resultados se convocó el siguiente partido.
Próximo partido. Equipo Inuzuka del grupo A contra equipo Toranosuke del grupo B. Prepárense. En un instante, el equipo Inuzuka, compuesto por 3 ninjas y un perro grande, saltó al campo, listo para luchar. Capítulo 64. Los 3 participantes que entraban al campo tenían aproximadamente la misma edad que el grupo anterior, unos 12 o 13 años. Uno tenía 2 colmillos afilados y llevaba la cara pintada, agachado hasta el suelo con una mano apoyada en ella. Los otros 2, de pie detrás de él, eran fácilmente identificables. Uno llevaba gafas de sol, mientras que el otro tenía los ojos claros y sin pupilas. A Orochimaru no le hacía falta preguntarse de qué clanes provenían. Por su apariencia, era evidente que pertenecían a los clanes Inuzuka, Hyuga y Aburame. Estos eran miembros de algunas de las familias más prestigiosas de Konoha, y verlos participar en la competición como equipo no sorprendió en absoluto a Orochimaru. Después de todo, desde la fundación de la aldea, los clanes más grandes siempre habían mantenido fuertes vínculos gracias al trabajo en equipo. Cuando los 3 entraron al campo, el equipo contrario, liderado por un chico llamado Toranosuke, titubeó visiblemente. Se miraron, visiblemente nerviosos. «Maldita sea, ¿por qué tuvimos que toparnos con ellos?», murmuró uno con voz teñida de frustración. «Tal vez deberíamos dejarlo y volver para el próximo examen», sugirió otro, sonando derrotado. «No veo otra opción». «Estamos muy superados aquí», intervino el tercero. Finalmente, se resignaron a su destino. «Maestro, perdemos. El equipo Toranosuke pierde. El ganador es el equipo de Inuzuka del grupo A», anunció el examinador. Inuzuka, que se estaba preparando para demostrar sus habilidades, se quedó atónito. «¿Qué? ¿Se rindieron? Probablemente seamos demasiado fuertes», dijo con calma el chico de las gafas de sol, Shingo. Inuzuka sonrió. «Jaja, supongo que tienes razón». Los combates transcurrieron con rapidez, con equipos entrando al campo de batalla uno tras otro. Pronto llegó el turno de Uchiha, y mientras se preparaban, se hizo evidente que no habían visto a Orochimaru y sus compañeros entre la multitud. Uchiha estaba completamente concentrado en su inminente batalla. A diferencia de los Uchiha, que provenían de un clan prestigioso, sus compañeros de equipo eran 2 ninjas civiles. Uno era un compañero de clase llamado Tenzo y la otra, una chica un poco mayor. Sus oponentes eran claramente más experimentados y mayores, pero eso no importaba. La pelea fue desequilibrada desde el principio. El equipo de los Uchiha dominó a sus oponentes con una fuerza superior, superándolos fácilmente. Al observar el combate, Orochimaru no pudo evitar reflexionar sobre la gran ventaja que tenían los ninjas de clanes prestigiosos sobre los civiles. Tenían acceso a recursos de entrenamiento superiores, la guía de sus familiares y la herencia de técnicas poderosas. Para un ninja civil, incluso el mayor esfuerzo a menudo palidecía ante estas ventajas. Esto era aún más evidente con clanes como Aburame, Hyuga y el trío Inoshikacho, cuyos miembros ya eran más fuertes que el promedio y solían formar equipo. Un ninja civil que se enfrentara a ellos en combate simplemente lo atribuiría a la mala suerte. Los ganadores son el equipo de Uchiha del grupo A, anunció el examinador. El próximo partido será entre el equipo C del grupo A y el equipo D del grupo B. En la aldea de Konoha, muy por encima del campo de entrenamiento, Hiruzen, el tercer Hokage, se encontraba en la azotea de la academia, contemplando los combates con una intensidad serena. Desde su posición privilegiada, podía ver toda la zona de entrenamiento. A pesar de conocer bien las habilidades de sus discípulos, Hiruzen sentía la necesidad de estar presente. Como su maestro, quería presenciar su progreso de primera mano. Si tenían éxito, podría estar orgulloso de sus logros. Si flaqueaban, podría señalar las áreas en las que debían trabajar para el futuro. Detrás de él estaban otros 3 ancianos de Konoha, observando junto a él. Hiruzen, tus discípulos son los siguientes, dijo un anciano con una risita. Pareces un poco tenso. ¿Estás preocupado por ellos, viejo amigo? Bromeó otro anciano, este llamado Mito, que estaba a su lado con una sonrisa. Hiruzen rió con ganas. No estoy preocupado, solo emocionado. Sé de lo que son capaces. Tenía motivos de sobra para confiar. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya se encontraban entre los jóvenes ninjas más prometedores de la aldea. Incluso si se enfrentaban a los mejores de los otros clanes, estaba seguro de que no estarían en desventaja. Danzo, que se encontraba a un lado, permaneció en silencio. Mientras Sarutobi esperaba con ansias la actuación de los 3, el interés de Danzo se centraba únicamente en Orochimaru. De regreso al campo de entrenamiento, con el familiar sonido del silbato del examinador se anunció el próximo partido. Ganador, equipo D del grupo B.
Y ahora, para el próximo partido equipo Orochimaru del grupo A contra equipo Saosuke del grupo B, por favor, prepárense. Por fin nos toca. Exclamó Jiraiya, apretando los puños con entusiasmo. Todo su cuerpo vibraba de energía. Tsunade, encogiendo los hombros preparándose, parecía igual de ansiosa, pero con más control. Un oponente cada uno, acabemos con esto rápido, dijo con seguridad, mientras Orochimaru la guiaba hacia el campo de batalla. Capítulo 65. Orochimaru y su equipo alcanzaron la fama durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Pero antes de eso, eran relativamente desconocidos, incluso para la mayoría de los ninjas de Konoha. En aquel entonces, poca gente los conocía o sabía que eran discípulos del tercer Hokage. Fue similar a cómo, durante la serie original, Namikaze Minato se hizo conocido solo tras sus hazañas contra los ninjas de Iwa, a pesar de ser extremadamente poderoso. En clanes grandes como los Uchiha y los Hyuga, muchos miembros ni siquiera conocían a sus propios parientes, por lo que no era sorprendente que Orochimaru, Tsunade y Jiraiya también fueran relativamente desconocidos en aquel entonces. Mientras el equipo de Orochimaru se enfrentaba a sus oponentes, muchos espectadores pensaron que el encuentro carecía de interés. Pensaban que los ninjas civiles, especialmente los tan jóvenes como Orochimaru y sus compañeros, no podrían ofrecer un combate emocionante. «Estos tres niños son demasiado jóvenes, ¿no?», murmuró un espectador. «Parecen recién graduados», añadió otro. «Uf, este partido va a ser aburrido». «Va a ser un partido completamente desparejo», se quejó una tercera persona. «Sí, probablemente estoy completamente enamorado». Dentro del campo de entrenamiento, el equipo de Orochimaru y el equipo de Saosuke ya estaban en posición, listos para pelear. «Preparados». «Listos». «Comiencen», gritó el examinador. «Auge». «Van, van, van». En un instante, todo terminó. El examinador parpadeó confundido, al igual que la mayoría de los espectadores. Nadie podía comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué acaba de pasar? Parpadeé y me lo perdí. ¿Alguien puede decirme qué pasó? Lo cierto era que el público tenía razón en una cosa. Este partido fue una derrota aplastante. Pero no fue el equipo de Orochimaru el que perdió. Fue el de Saosuke. Tsunade había noqueado a uno de sus oponentes de un solo puñetazo, Jiraiya había sometido a otro con las manos desnudas, y Orochimaru se encontraba detrás del último, sosteniendo con calma un kunai en el cuello del joven. El combate completo había durado menos de 10 segundos. La multitud quedó atónita. Asombroso. ¿Cómo se movieron tan rápido? Los espectadores solo oyeron al examinador gritar «comiencen». Y, en cuestión de segundos, Orochimaru y su equipo habían diezmado a sus oponentes. Lo único que el equipo de Saosuke logró hacer fue lanzar un par de shurikens en pánico. Pero fueron inútiles ante la velocidad y la potencia del equipo de Orochimaru. Incluso entre los genin, la mayoría no podía ejecutar la técnica de movimiento corporal con la misma eficiencia que Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. Los tres ya la dominaban a un nivel que superaba con creces a sus compañeros. De hecho, incluso el más lento del trío, Jiraiya, era más rápido que un genin promedio. No hubo competencia en la batalla desde el principio. «Estos mocosos son mucho más fuertes de lo que pensaba», dijo con asombro uno de los espectadores. «Sí, ¿viste eso?». Su técnica de movimiento corporal fue mucho más rápida que la del equipo de Saosuke. «Espera, ¿reconoces a esa chica? ¿La que noqueó a su oponente de un solo puñetazo?» «¿Eh? ¿Quién es ella?» «Ella es del clan Senju». «¿Qué? ¿El clan Senju?» «Con razón, espera, ¿cómo lo sabes?» «Lo escuché de mi papá una vez». «Ah, eso lo explica». Con la aplastante victoria, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya captaron la atención de algunos de los ninjas más experimentados del público, especialmente de los equipos de los clanes más grandes. Era evidente para todos que el equipo de Orochimaru no debía ser subestimado. Al día siguiente, los combates continuaron. Esta vez, sus oponentes lograron resistir unos 30 segundos. Aún así, fue una victoria decisiva para el equipo de Orochimaru. Al tercer día, la fase de batalla por equipos del examen había concluido. De los 1000 o 2000 participantes iniciales, solo quedaron unos 200. Eso dejó a unos 80 equipos que pasaron a la siguiente etapa del examen. Los equipos restantes fueron llevados al infame Bosque de la Muerte de Konoha. El bosque se extendía en un radio de 10 kilómetros, con 44 entradas cerradas. Un río atravesaba la zona, y en el centro se alzaba una torre. Las reglas de esta ronda eran similares a las descritas en la serie original.
Cada equipo recibía un pergamino del cielo o de la tierra, y su objetivo era sobrevivir durante 5 días mientras recogían un pergamino igual de otro equipo. Una vez que tuvieran ambos pergaminos, debían llegar sanos y salvos a la torre central. Esta parte del examen fue diseñada para evaluar no solo las habilidades de combate de los equipos, sino también sus habilidades de supervivencia y su pensamiento estratégico. Mientras Orochimaru observaba el pergamino celestial que le habían asignado a su equipo, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. En la línea temporal original, había sido el principal antagonista de este mismo examen. Qué irónico que ahora solo fuera un participante. Orochimaru, ¿cuál es el plan?, preguntó Jiraiya, ansioso por entrar en acción. Simplemente entraremos directamente, respondió Orochimaru con calma. ¿Qué? ¿Vas a precipitarte? ¿Eso no provocará muchas peleas innecesarias?, preguntó Jiraiya, un poco desconcertado por la estrategia. No importa, respondió Orochimaru, completamente imperturbable. El nivel de los oponentes aquí no justifica gastar tácticas en ellos. Tsunade y Jiraiya intercambiaron miradas, sin palabras. Si bien la evaluación de Orochimaru era brutalmente honesta, ¿no era un poco arrogante ignorar las tácticas por completo? Aún así, no tenían tiempo para discutir, pues las puertas del bosque de la muerte ya se habían abierto. Zas, zas, zas. Los ninjas se adentraron en el bosque en grupos. Los 80 equipos se dividieron entre las 44 puertas, con un intervalo de 10 minutos entre cada entrada. El grupo de Orochimaru formó parte de la segunda oleada. Menos de 5 minutos después de entrar al bosque, se encontraron con otro equipo de Konoha que había entrado antes. Los 3 ninjas masculinos, probablemente cercanos a los 20 años, dieron un paso adelante con expresiones de suficiencia. Los vimos hace un rato, dijo uno. Evitemos peleas innecesarias. Solo dame tu pergamino. Orochimaru rió entre dientes con sarcasmo. Parecen seguros, lo suficientemente seguros como para mostrarse sin ninguna precaución. Si no tuviéramos confianza en vencer a unos mocosos como ustedes, no estaríamos aquí compitiendo, ¿verdad?, se burló uno de los ninjas mayores. Veo. Tan pronto como terminó de hablar, las manos de Orochimaru se movieron como un borrón, formando sellos. Auge. Con un fuerte estruendo, el suelo debajo de uno de los ninjas de Konoha estalló, y una enorme pitón de color kaki salió disparada de la tierra, tragándose al hombre por completo antes de que tuviera tiempo de reaccionar.